y dispongamos nuestros corazones para recibir lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor tiene una palabra para nuestra vida? Bueno, dispongamos nuestros corazones, ¿verdad? Él es fiel. Amén. Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Damos gracias a Dios que Él es el que nos trae aquí, Él nos convoca, Él nos invita a estar en su casa. Quiero leer una porción del Evangelio de Marcos, un pequeño momento en el Evangelio de Marcos. Dice la Escritura que mientras Jesús iba de camino, un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de Jesús y le preguntó: Maestro bueno, dime qué es lo que yo debo de hacer para tener vida eterna. Jesús le contestó preguntando: ¿por qué dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces bien los mandamientos: no mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona, no hagas trampa, obedece y cuida a tu padre y a tu madre. Ese hombre le dijo: Maestro, todos esos mandamientos los he obedecido desde que yo era niño. Jesús lo miró con amor y le dijo: solamente te falta hacer una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y reparte ese dinero entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Después de eso, ven y conviértete en uno de mis seguidores. Al oír esto, el hombre se puso muy triste y se fue desanimado porque él era muy rico. Cuando él se fue, Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: es muy difícil que una persona rica acepte a Dios como su rey. Los discípulos se sorprendieron al escuchar esto, pero Jesús volvió a decirles: ¡hey, amigos! Es muy difícil entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que una persona rica entre en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron mucho al oír lo que Jesús dijo y comentaban entre ellos: bueno, si esto es así, entonces ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo: para los seres humanos eso es imposible, pero todo es posible para Dios. Pedro le dijo: hey, Señor, Maestro, acuérdate que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús les respondió: les aseguro que quien haya dejado algo por seguirme y por anunciar las buenas noticias va a recibir su premio. Si dejó a su hermano o hermanos o hermanas, a su padre o a su madre o a sus hijos, su casa o algún terreno, recibirá en esta vida 100 veces más casas, terrenos y familiares, aunque también será maltratado por sus enemigos. Y cuando éste muera, vivirá con Dios para siempre. Pero muchos que ahora son importantes serán los menos importantes, y muchos que ahora no son importantes serán los más importantes. No sé si recuerden esta escena porque fue el primer mensaje que prediqué de Marcos cuando iniciamos con la serie de Fe en Acción hace como 1 año y medio o 2. Hablamos de esta escena del joven rico, y quiero empezar diciendo que este joven, al cual Lucas lo cataloga como un joven rico, y hemos acostumbrado a conocer esta historia como la historia del joven rico, este joven nos representa a todos nosotros como humanidad. Seguramente hay un deseo genuino en nuestro interior por alcanzar la eternidad. Seguramente hay un deseo en nosotros por obtener un cachito de cielo, ¿no? Algo seguro, algo que nos permita confiar y pensar en la eternidad como algo bueno. Seguramente hay un deseo genuino en nosotros por estar cerca de Dios. Y en esa búsqueda
en ese anhelo, en ese deseo presente en nuestra vida por estar cerca de Dios, seguramente hemos empezado a transitar nuevos caminos, hemos empezado a hacer cosas nuevas, seguramente hemos dejado otras cosas de hacer, seguramente hemos empezado a pensar de maneras distintas, hemos dejado nuestras antiguas maneras de vivir, pero siempre en favor, siempre en pro, siempre en busca de la eternidad. Seguramente, al igual que este joven rico, nosotros hemos iniciado este caminar a lo largo de nuestra vida. Pero yo tengo una pregunta para ti el día de hoy. La pregunta es: ¿qué es lo que hemos logrado? ¿O qué es lo que hemos alcanzado con estos nuevos caminos, con estas decisiones, con estas búsquedas, con estas intenciones de nuestro corazón? Dice la Escritura que este joven, que era rico, llegó corriendo a los pies de Jesús y se postró. ¿Quién corría en el primer siglo? Solo los niños y los esclavos. Y tráeme esto y ve rápido. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Que el padre corre a agarrar a su hijo, y se nos ha enseñado que nadie corre. Nadie corre en el primer siglo, porque correr es una señal de pobreza. Sin embargo, este joven, ignorando todo eso, dice la Escritura que él corrió a los pies de Jesús y se arrodilló delante de él. Entonces, si los ricos no corren, mucho menos hacen una reverencia, ¿verdad? Y este joven se arrodilla delante del Señor. Él sabía, él tenía dentro de sí mismo claridad acerca de todo lo que él había hecho, que su conducta era intachable, que él había iniciado una búsqueda desde hace mucho tiempo. Él sabía lo mucho que había logrado. Sin embargo, dentro de él existía una sensación de vacío, porque a pesar de todo eso, él sentía que aún no había alcanzado la vida eterna. ¿Y cómo sabemos esto? Por su pregunta. Si él creyese que ya había hecho todo lo necesario para alcanzar la vida eterna, no hubiera corrido a los pies de Jesús y no se hubiera lanzado a los pies de Jesús. Dentro de él aún existía esa sensación de vacío, de estar incompleto, esa sensación de que algo falta. Yo no sé cuántos de nosotros hemos sentido eso alguna vez, o lo seguimos sintiendo todavía el día de hoy. ¿Qué debo de hacer para heredar? Dicen algunas versiones, la vida eterna. Pero dicen otras versiones: ¿qué debo de hacer para tener, para obtener, para ganármelo, para alcanzar la eternidad? ¿Qué es lo que debo de hacer, Jesús, para tener un cachito de cielo, un cachito de Dios conmigo? Este joven era consciente de lo que tenía y seguramente era consciente de que algo le faltaba todavía. Pero él confiaba en sus ideales, él confiaba en sus principios, él confiaba aún en su dinero. De hecho, yo pienso, no sé, esto es una deducción muy personal, que quizás él se acercó a Jesús preguntándole: ¿cuánto cuesta? ¿Qué hago? Si tú me dices que yo vaya y compre tal cosa, si tú me dices que yo vaya y haga tal cosa, si tú me dices que yo entregue tal cosa, yo lo hago, porque yo puedo, porque soy bueno y soy intachable y soy perfecto. Quizás él creía que podía comprar la vida eterna, porque el dinero empodera. El dinero empodera. ¿No? ¿Qué decimos? No, cuando traemos dinero, échele más queso a mis tacos, échele más aguacate a los tacos, ¿verdad? No importa. Esos memes que circulan de que cuando acabas de cobrar el aguinaldo dicen: joven, se pasa 20 gramos. ¿Qué le hace? Lo pago, no importa, ¿no? Porque el dinero empodera, el dinero nos hace sentirnos confiados, seguros de nosotros mismos, y este joven no es la excepción. No estoy diciendo que su pregunta no sea genuina, pero posiblemente tras su contexto y lo que el texto dice, él se sentía confiado en que lo que hacía falta, él lo podía alcanzar, él lo podía adquirir. Sin embargo, Jesús ve la profundidad del corazón de este joven y dice la Escritura que siente un profundo amor por él. ¿Y qué es lo que Jesús le contesta? A ver, hay unos mandamientos. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer así, hay que hacer asá. Paréntesis, ahorita lo estaba leyendo en TLA, no era NTV. Me gustó más la narrativa de traducción lenguaje actual, pero es Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 31. Ahí es donde nos vamos a estar basando todo el día de hoy. Marcos capítulo 10, de los versículos 17 al 31. Y vemos cómo es que Jesús le dice a este hombre:
Versículo 19. Para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. Tú sabes lo que hay que hacer. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des un falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre, honra a tu madre. ¿Qué es lo que este joven le contesta ahí en el versículo 20? He obedecido todos esos mandamientos desde que yo era joven. No, pues ya nos opacó a todos, ¿verdad? No hay nada de esa lista que tú me has dado que yo no pueda o que yo no haya cumplido ya. Sin embargo, si seguimos leyendo el texto, el Señor Jesús le dice, hay una cosa te falta. Sin embargo, una cosa te falta. ¿Qué nos falta, hermanos? Si la salvación es gratuita y no tiene costo, si ganar el cielo no depende de mí, sino de quien me amó y me hizo justo, ¿qué es lo que le faltaba a este joven? Porque irónicamente la gracia tiene un costo. Eso que como cristianos nos llenamos nuestra boca de decir que la gracia es algo inmerecido, que no podemos pagar, que ni siquiera podemos pedir, que Dios te lo da, eso que calificamos como gracia. Déjame decirte que la gracia tiene un costo. Tiene un costo altísimo. Hay un libro muy muy bueno que recomendé hace algunos años, se llama El precio de la gracia. Para mi gusto, uno de los mejores teólogos del siglo pasado, Dietrich Bonhoeffer. El precio de la gracia. Lean ese libro para que sepan de lo que estoy hablando. Pero la gracia tiene un alto costo, tiene un precio, es un precio demasiado alto. Y Jesús mismo dijo más adelante, versos más adelante, dice: qué difícil es entrar en el reino de los cielos. Si alguien te ha dicho lo contrario, te ha mentido. Si alguien te ha dicho que ser cristiano es color de rosa y que es muy fácil y muy bonito, te ha mentido. Mismo Jesús dice: qué difícil es entrar al reino de los cielos. Qué difícil es a un rico poder entrar en el reino de los cielos. Dice las dos frases. Primera vez dice: qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Que me encanta la tele, porque dice: qué difícil es a un rico reconocer al Señor como su Dios, como su Rey. Y la segunda vez dice: qué difícil es entrar al reino de los cielos. Y entonces aprendemos que la gracia, irónicamente, eso que no tiene costo, sí tiene un costo y es un precio alto. El precio de la gracia es lo único que el ser humano no puede comprar ni alcanzar por su propia cuenta. Y qué bueno que está fuera de nuestro alcance, humanamente hablando. ¿Cuál es el costo de la gracia, hermanos? Fue el primer innegociable que hablamos en esta serie. La negación de uno mismo. Es el costo alto que hay que pagar para alcanzar el reino de los cielos. La negación de uno mismo es esa semilla que muere y que al morir entonces puede dar fruto. Eso es lo que cuesta entrar al reino de los cielos. Y si no nos ha quedado claro todavía hasta el día de hoy, el reino de los cielos no es cuando Jesús venga. El reino de los cielos ya vino y ya está entre nosotros. ¿Qué fue lo que dijo Jesús a los fariseos? Si ustedes preguntan que dónde está el reino, yo les digo que el reino no está ni aquí ni allá, el reino está entre ustedes, el reino está en ustedes, o debería de estar en ustedes. ¿Y cómo participamos del reino de los cielos? ¿Cómo nos convertimos en embajadores del reino de los cielos cuando pagamos ese precio alto de la gracia? Que es la negación de uno mismo, que es abandonar nuestra manera egoísta de vivir. Y yo sinceramente no puedo identificarme con ningún otro personaje más que con este joven. Y yo puedo pensar en lo abrumador que fue para él saber que no era suficiente todo lo que él había hecho. ¿Alguna vez te ha pasado que haces y haces y haces y haces y haces y haces y sigues haciendo y al final del día sientes que no ha sido suficiente? Qué abrumador fue para este joven saber que ha guardado todos los mandamientos desde niño y que aún así no es suficiente para alcanzar la vida eterna. Qué difícil fue para este joven entender que no tenía lo suficiente, aun cuando creía que sí lo tenía. ¿Qué era lo que le faltaba según Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Toma todo lo que tienes, véndelo
dale el dinero a los pobres. Y entonces vas a estar listo para seguirme. Jesús sinceramente reconoció todo el trabajo de este joven y el esfuerzo que él había hecho por ser bueno. Jesús fue capaz de pensar la pregunta sincera del corazón de este joven. Y debido a ello, debido a que fue una pregunta sincera, no fue una pregunta como la de los fariseos. ¿Se acuerdan que los fariseos siempre estaban buscando la manera de hacer caer a Jesús? Esta es una pregunta genuina, muy genuina. Dice la escritura que el Señor Jesús, mirándolo, ¿qué pasó? Lo amó. Mirándolo, lo amó. No fue como esos maestros de la universidad que uno se acerca con las mejores intenciones pero con un error y que te destruyen garrafalmente a la primera, ¿verdad? No, el Señor Jesús mirándolo lo amó y sintiendo un gran aprecio, un gran cariño por él, una gran compasión por él, le dijo, una cosa te falta. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y da el dinero a los pobres y entonces sígueme, porque yo creo que tú puedes ser como yo. Y se acuerdan que hace como 2 años, cuando iniciamos la serie de Fe en Acción, hablamos que el hecho de que un rabino, un maestro, te dijera sígueme, es porque ese rabino había pesado tu vida, había pesado tu intelecto y había encontrado que tú eras capaz de ser como él, y por eso te decía sígueme. Por eso encontramos a un Jesús buscando a cada uno de sus discípulos y diciéndole sígueme, porque Jesús veía sus actitudes, los conocía, pesaba su corazón y decía él es capaz de ser como yo, por eso lo llamo a seguirme. Y Jesús ve a este joven y le dice, veas todo eso y cuando estés listo, sígueme, porque yo sé que tú puedes ser como yo soy. Porque yo sé que tú puedes hacer las cosas que yo hago. Ve y deshazte de esto. Y entonces sígueme. Para mí es impresionante esta escena. Este joven no daba el ancho, no daba la talla. Aunque él creía que sí daba la talla, no daba la talla. Él creía que con sus esfuerzos, con su trabajo y con su riqueza podía alcanzar lo que le faltaba. Sin embargo, el Señor lo puso en perspectiva. Y tristemente este joven puso todo en una balanza y ¿qué dice la escritura? Que él se retiró. Triste. Y había un porqué. ¿Por qué era qué? Era muy rico. Había un problema con su riqueza. Así que ¿saben qué? Vamos a hablar de dinero el día de hoy. ¿Qué dice el Señor acerca de la riqueza? Hay que hacernos esa pregunta. Porque si no partimos de la escritura, cualquier referencia que tengamos acerca de riqueza está equivocada. ¿Qué dice la escritura o qué dice el Señor acerca de la riqueza y qué dice el Señor acerca de la pobreza? Miren, la primera cosa que podemos decir acerca de la riqueza o la pobreza, pero principalmente la riqueza, según Deuteronomio 8, 17 y 18, ¿qué dice por ahí? Deuteronomio 8, 17 y 18, miren lo que dice. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta ¿qué? Riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios, Él es quien te da las fuerzas ¿para qué? Para obtener las riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un ¿qué? ¿Qué es lo primero que podemos aprender acerca de las riquezas? Que las riquezas vienen ¿de quién? De Dios. Las riquezas vienen de Dios. Está en su poder y está en su soberanía dar o no dar. Porque a veces sentimos que entre más nos esforcemos, más podemos tener. Y solamente terminamos cansados y enfermos. Está en la soberanía de Dios el dar o no dar. Y es la primera cosa que podemos aprender acerca de las riquezas. La riqueza, como se le llame, material, espiritual, económica, en todos los sentidos, la riqueza viene de Dios. ¿Qué dice 1 Timoteo 6:10? Pues el amor al dinero es la raíz ¿de qué? De toda clase de mal. El amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Pregunta, no me conteste. De 10 peleas que tiene con su cónyuge, ¿cuántas son por dinero?
El amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Y luego culpan a Dios, ¿verdad? O luego culpan a la iglesia de ese dolor, de esas heridas que se han causado a ellos mismos. ¿Qué está diciendo Pablo a Timoteo? Hey, cuídate. Cuídate, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. No está diciendo que el dinero sea un mal. Está diciendo que el amor al dinero, esa avaricia, esa carga del corazón por ser, por obtener, ahí hay un gran problema. ¿Qué dice Lucas 16:10 acerca de la riqueza? Dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Y esto aplica para todo. Pregunta, ¿has aprendido a ser fiel con lo poco que Dios te da o lo mucho? Porque quizás debido a eso no podemos recibir más. Es una posibilidad. No estoy intentando condenar absolutamente a nadie. Pero si no eres bien administrado con 100 pesos, ¿crees que el Señor te va a dar más? Si no eres capaz de apartar lo que le corresponde a Dios de 100 pesos, ¿crees que el Señor te va a dar más? Porque si no aprendemos a ser fieles con lo poco, ¿creen ustedes que podamos ser fieles en lo mucho? Y entonces aprendemos también que la riqueza debe ser bien administrada. ¿Qué dice Lucas 12:15? Tengan cuidado con toda clase de ¿qué? De avaricia. ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Porque la vida no se mide por cuánto tienen. La vida no se mide por cuánto tenemos. Gloria a Dios por eso. Gracias a Dios que podemos ser una iglesia diversa en todos los aspectos. Porque la fe no es una cuestión de élite ni de clases sociales. Porque justamente la vida no se mide por cuánto se tiene. No se trata de cuántos carros tengo, ni cuánto puedo adquirir, ni cuánto puedo dar. Nunca se ha tratado de eso. Así que aprendemos que también se debe tener cuidado con no caer en la avaricia. Porque no se trata de cuánto podemos llegar a tener. Mira lo que dice Romanos 13 del 7 al 8. Un punto también muy importante para la riqueza. Ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. No deban nada a nadie excepto el deber de amarse unos a otros. Sí, porque las cartas teológicas también son cartas morales. Porque así como Romanos, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, al principio trae cosas teológicas, de la mitad en adelante trae cosas morales también. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo a la gente en Roma? Hey, no sean deudores, no le deban nada a nadie, no sean evasores de impuestos, no sean corruptos, paguen lo que es y entréguenlo. Porque yo también creo que la pobreza puede venir a causa de lo mezquinos que somos para pagar cuando debemos dinero, cuando no somos capaces de atender muchas cosas. Así que otra cosa que podemos aprender en la Escritura acerca de la riqueza es que debemos de evitar las deudas, debemos de evitar deber dinero. Proverbios 13:11. La riqueza lograda de la noche a la mañana, o en otras versiones, el dinero mal habido, ¿qué dice? Pronto desaparece. Lo que fácil viene, fácil se va. Pero la riqueza que es fruto de un arduo trabajo, ¿qué dice? Aumenta con el tiempo. Y aquí aprendemos tres cosas muy prácticas. La primera es que el dinero mal habido o el dinero mal administrado se acaba pronto. Así que necesitamos una buena mayordomía, ¿sí? Entre paréntesis, nos encantaría el año que entra iniciar un curso de mayordomía o de administración financiera para toda la iglesia y quien quiera tomarlo. Pero otra cosa que nos enseña este texto es que es sabio ahorrar, es sabio ahorrar, es sabio ahorrar, es sabio guardar dinero. Es bueno. Mira lo que dice Hebreos 13:16, perdón. No
se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. ¿Y qué dice ahí? ¿Esos son los qué? ¿Esos son los qué? Los sacrificios que le agradan a Dios. ¿Qué tenemos que aprender a hacer? A ser generosos. El escritor de Hebreos, lo haya escrito quien lo haya escrito, bendito sea, nos está enseñando que la generosidad es un distintivo de un verdadero cristiano. ¿Te gusta hacer cosas que agraden a Dios? Empieza a ser generoso. Sé generoso. Sé generoso. Te voy a decir algo, jamás he visto una persona generosa con escasez. Yo no sé tú, pero yo nunca he visto una persona generosa con escasez, aunque no sea cristiana, porque la generosidad es un principio divino que rige al universo. ¿Qué dice Hebreos 13:5? Otro principio sumamente importante: no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te fallaré y jamás te abandonaré. Y es que también a veces esa sensación de es que no hay, es que yo quisiera tener lo que el vecino tiene, y estamos tan preocupados viendo lo que el otro tiene que nos olvidamos de agradecer por lo que nosotros tenemos. No amen el dinero y estén contentos con lo que tienen. Y mira lo que dice Proverbios 15:16. Precioso texto. Más vale tener poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir lleno de angustia. Traducido al español, la riqueza no siempre es sinónimo de bendición. Y a veces hay gente que siente que si no hay está maldecida y así vive. Ese texto debe ser liberador para ti si tú piensas así. El hecho de que no haya no significa que estemos mal con Dios. No siempre significa que estemos mal con Dios. ¿Qué dice? Más vale tener poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir ¿qué? Vivir lleno de angustia. Y mira lo que dice Lucas 6:20. Les voy a mostrar un texto que casi nunca leemos porque no sabemos el de Mateo 5 de memoria, pero el de Lucas no. ¿Qué dice Lucas 6:20? Entonces Jesús se volvió a sus discípulos y les dijo: Dios los bendice a ustedes, o bienaventurados los que son ¿qué? Pobres, porque el reino de Dios les pertenece. No sabemos Mateo acá en la cabeza. ¿Los pobres en qué? ¿Y por qué Lucas no puso espíritu? Porque Lucas se refería a la pobreza material. Y Lucas decía: el reino de los cielos es de la gente que es pobre. Porque Mateo, recuerden, Mateo era cobrador de impuestos, judío hasta los huesos. Y entonces a él, los pobres sí, pero los pobres en espíritu. No estoy contradiciendo para nada la escritura, pero estoy diciendo las perspectivas a la hora de escribir los evangelios. Y Lucas, un doctor, ¿qué dice? Los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué hermoso, ¿no? Qué liberador también es este texto. Ahora, déjenme se las volteo. La pobreza, y que nadie les diga lo contrario, pero también escuchen completamente para no se sientan condenados. La pobreza es una consecuencia del pecado. A nivel personal o a nivel global. Porque hay pobreza debido a la injusticia social que hay en el mundo, debido a la mala administración de la riqueza, debido a la explotación, debido a la esclavitud. Hay pobreza por esa razón, y eso es pecado. La pobreza es una consecuencia del pecado. Y es bueno decir esto con todas sus letras. Yo no estoy diciendo necesariamente que quien es pobre practica el pecado. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la pobreza es una consecuencia del pecado. Pero también es bueno para sentarnos y analizar y decir, bueno, ¿será que algo estoy haciendo mal a nivel personal? Pero también entender que somos víctimas de un sistema que es muchísimo más grande que nosotros. Estamos viviendo en un pleno siglo XXI donde los ricos se están haciendo cada vez más ricos y los pobres se están haciendo cada vez más pobres y la clase media está desapareciendo. Se está polarizando todo al extremo como en el primer siglo. Y tenemos que tener mucho cuidado con ese sistema económico que conocemos como capitalista y consumista, que no creo que venga de Dios, que no creo que sea bíblico.
Hay gente pobre a causa de los sistemas injustos y poco éticos que existen. Hace algunas semanas hubo mucho ruido porque le decían al dueño de Tesla, se me fue su nombre, Elon Musk, le decían, dona. Le pedían una cifra, la ONU le pedía una cifra específica, el Banco Mundial de Alimentos decía, dona tu dinero y vas a erradicar el hambre por un año. ¿Y saben qué fue lo que Elon Musk les contestó? Ese hombre que tiene acceso a muchas redes de información los empezó a destapar al Banco Mundial y a la ONU. Empezó a decir, ustedes reciben millones y millones y millones de pesos y jamás han erradicado el hambre, porque ustedes se lo clavan, ustedes se lo embolsan, son corruptos. Y entonces vienen y me echan la culpa a mí, ¿no? Así como la sociedad hoy en día dice que el agua se está acabando por culpa tuya, que te bañes 10 minutos. Cuando es la cervecera, cuando es la Coca-Cola, cuando son las transnacionales enormes las que se están acabando el agua y le ponen la culpa al individuo. Así que hay que detenernos y hay que hacer una pregunta sincera, una pregunta que es pertinente. Y la voy a lanzar así a la brava. ¿Será que el capitalismo y el consumismo es el sistema económico que Dios quiere para nosotros? Tampoco es el socialismo, ni el comunismo, tampoco. Hay que preguntarnos esto, porque estamos cayendo en el juego del consumismo. Porque pasamos horas frente a un celular o frente a un televisor anhelando las vacaciones de alguien más, soñando tener el teléfono, el carro, los tenis, la ropa, la casa de alguien más. Es el sistema capitalista que está friegue acá adentro. Y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Será acaso que esa, y digo entre comillas, riqueza que nos ha hecho creer el sistema que eso es riqueza, porque eso nos han vendido, que riqueza es tener dinero, que riqueza es tener propiedades, que riqueza es invertir en la bolsa, que riqueza es tener negocio propio? ¿A poco no nos han vendido esa idea? ¿Será que esa riqueza que nos ha moldeado el sistema y nos han hecho creer que es la normal, será que es la correcta? Y yo hago una pregunta, entonces, ¿cuál es la verdadera riqueza? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Porque nos han embobado muchísimo, nos han engañado demasiado. Robert Kiyosaki, un hombre que enseña acerca de riqueza, le llama la carrera de las ratas. Le pones a una rata como un columpio giratorio y avanza y nunca termina de alcanzar lo que quiere. Porque así es el consumismo, porque así es el capitalismo. Porque ¿qué dice Eclesiastés? El ojo nunca se cansa de ver, ni la mano de tener. Uno no se cansa de alcanzar. Y entonces perdemos la salud por ganar riqueza y luego perdemos nuestra riqueza por recuperar nuestra salud. Y vivimos un ritmo acelerado. Y dice el escritor de Eclesiastés que se sintió abrumado porque dijo, cuando entendió que después de haber construido todo lo que hizo, alguien más iba a sentarse y iba a disfrutar todo lo que él hizo el día que él no estuviera. Y se me ha enfocado tanto en construir un imperio que el día que yo no esté, ni lo voy a disfrutar. Y alguien más que no le costó ni un mísero peso va a venir a disfrutar lo que es mío. No estoy incitando a la pobreza para nada, pero te estoy invitando a reflexionar cuál es la verdadera riqueza. Mira lo que dice Jeremías 9, 23 y 24. Esto dice el Señor, ni siquiera era Jeremías. No dejes que el sabio se jacte de su sabiduría. Eso pasó ahí en el primer siglo. Con los griegos, con la cultura griega, todo era filosofar y todo era sentarse a pensar y soñar un estado idílico del mundo. No dejes que el poderoso se jacte de su poder,
pero tampoco dejes que el rico se jacte de su riqueza. Pero los que desean jactarse, los que les gustaría regodearse y sentirse alegres de algo, jáctense solamente de esto, de conocerme y entenderme que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable, quien trae justicia y rectitud a la tierra, y que yo me deleito en esas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Qué precioso texto, ¿no? El Señor está diciendo, si alguien va a regodearse de algo, si alguien va a presumir que tiene algo que no sea ni su sabiduría, ni su poder, ni su riqueza, si vamos a presumir que tenemos algo, presumamos que conocemos al Señor, pero en particular 3 cosas: y que ese Señor es un Señor de amor inagotable, el Señor es un Señor de justicia y el Señor es un Señor de rectitud. Y que no solamente Él es eso, sino que Él se deleita en esas cosas. Porque cuando yo empiezo a buscar su amor inagotable, cuando yo busco que su justicia y su rectitud se manifiesten en la tierra, Él se alegra en mí y yo me alegro en Él. Por eso es que Job pudo decir con toda la tranquilidad del mundo: el Señor dio, el Señor quitó, y su nombre sea bendito. Porque no es mío y no me pertenece. Porque no tengo ningún problema con perder todo lo que perdí. Me duele, sí, me duele, pero es de Él. Es de Él. Qué precioso texto de Jeremías donde nos invita: si hay algo en lo cual podemos sentirnos ricos, es en esto: amar a Dios y disfrutar de Él para siempre. No solamente es el fin máximo del hombre, es también el tesoro supremo del hombre. Voy a intentar resumirles un libro que leí en 2 párrafos, 3 párrafos. Amar a Dios y disfrutar de Él para siempre no solamente es el fin máximo del hombre, sino también es el tesoro supremo del hombre. La riqueza material, hermanos, las cosas, el dinero, los objetos, las casas, las propiedades, a pesar de lo que nuestra cultura parece indicar, es realmente una de las formas más bajas de riqueza. ¿Sabes por qué? Porque aquel que se muere con más juguetes no es el que gana, ¿verdad? Bien dijo Jesús: ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo si pierde su alma? Por lo tanto, la riqueza material es solamente un pobre sustituto de la verdadera abundancia, porque la verdadera abundancia, la verdadera riqueza proviene de Dios. Por lo tanto, la riqueza se define con relación a la plenitud de las relaciones. ¿Qué decía Jeremías? Si alguien se va a alegrar, alégrese ¿de qué? De conocerme, de que tiene una relación conmigo, que Él me conoce a mí y que yo le conozco a Él. Por lo tanto, la riqueza se define con relación a la plenitud de las relaciones. Una buena relación con Dios, una buena relación con los hombres y finalmente una buena relación con la creación. Hermanos, la relación de Dios con el hombre es la más alta forma de riqueza. Amén. Que alguien diga amén, por favor. La relación de Dios con el hombre es la más alta forma de riqueza, hermanos. Llenos de Él no nos faltaría absolutamente nada. ¿Qué dijo el salmista? Joven fui y envejecido, y jamás he visto un ¿qué? ¿A un rico? Un justo. ¿Y quién es un justo? A alguien que tiene una relación profunda con Dios. Jamás, jamás, jamás he visto un justo desamparado, ni a nadie de su descendencia que mendigue pan. Así que podemos decir entonces que la verdadera riqueza, haciendo a un lado al mundo consumista y capitalista, yo siempre he dicho que la verdadera riqueza es tener lo necesario y lo suficiente para vivir y un poquito más para compartir.
Cuando tú tienes lo necesario para vivir y para compartir, puedes considerarte rico a la luz de las Escrituras. Eso es riqueza. Gloria a Dios por eso. Y que el mundo ruede. Creo que si partimos de este concepto y si sabemos que podemos tener una relación plena con Dios y con los demás, entonces tenemos una verdadera riqueza y no una riqueza mal entendida. Ahora, quiero aclarar, Dios no está peleado con la riqueza. Él la provee. De hecho, tienes que saber algo, los hombres más ricos del mundo en su gran mayoría son judíos. ¿Y sabes por qué son ricos? Aparte de que son judíos y tienen la bendición de Dios, porque conocen esto y guardan los principios que aquí están. Aunque no crean en Jesús, conocen los principios de Dios y los guardan. Son gente íntegra, trabajadora, honesta. Queremos alcanzar riqueza sin que nuestro afán sea ser ricos. Empecemos a practicar estos principios y vas a ver cómo Dios va a empezar a bendecirte. Que dice el texto, si no yo os abriré la ventana de los cielos y enviaré bendición hasta que sobre y hasta que abunde. El Señor ha prometido bendecir. Hubo hombres como Abraham, como Isaac, como David, como Salomón, hombres llenos de riqueza. Hermanos, hoy en día la gente hace un estudio económico de cuánto le costaba a Pablo sus viajes misioneros y la gente lo único que puede concluir es que era millonario, que Pablo era inmensamente rico para pagarse esos viajes misioneros que él hacía. Y yo no estoy intentando aladrear y decir que ser rico es el único estándar para ser cristiano, no, pero sí estoy diciendo que cuando ponemos a la riqueza en el lugar correcto, no en nuestra prioridad, sino en el lugar correcto, ahí el Señor bendice. Ahí el Señor bendice. Ahí el Señor da en abundancia y en plenitud. ¿Sabes por qué hubo y hay hombres ricos en la tierra? Porque seguramente el corazón de ellos no ha sido mezquino con la riqueza. La riqueza ha sido una consecuencia de un montón de actos que ellos han hecho. Porque el corazón de estos hombres, como los de la Biblia, no fueron gobernados por las riquezas, ni por lo que podían llegar a alcanzar. No era el centro la riqueza, ni era el fin la riqueza. Hay que entender, la riqueza es un medio nada más. Si el Señor nos bendice y nos da algo, preguntemos, ¿para qué, Señor? ¿Qué quieres que haga con esto? Tenemos lo necesario. Sé que no puedo hablar mucho en tiempo de experiencia, pero el Señor a mi esposa y a mí nos ha bendecido de muchas formas y a veces llegamos al punto de tener algo quizás y decir, ¿qué hace falta? ¿Qué queremos? Y terminamos volteándonos a veces y decimos, pues tenemos todo lo que necesitamos, no hace falta nada. Y tomamos una decisión de bendecir a alguien más. ¿Me explico? Creo que así debería de ser. Creo que así debería de ser. Porque el Señor nos da. Y si Él ve que puede haber fidelidad en nuestro corazón en lo poco, créeme que Él te va a seguir dando más. Va a decir, yo puedo confiar en esta persona porque Él es capaz de hacer lo que sea, de administrar bien esto que tengo para dar. Pero si ve que apenas agarramos algo y lo ocultamos, sería difícil, ¿no? Así que yo creo que cuando podamos entender que la riqueza no es un fin, sino es un medio, cuando dejemos de buscarla mezquinamente, yo creo que si a Dios le place, llegará. Y si no le place, no pasa nada, porque la verdadera riqueza está en que lo tenemos a Él. Lo tenemos a Él. Te voy a decir algo que cuando yo lo entendí, explotó mi cabeza muchísimo. ¿Quieres saber qué es lo que piensa el Señor acerca de la riqueza? ¿Quieres saber qué es lo que piensa el Señor acerca de la riqueza? Mira a quien Dios le da. Míralos. Observa a la gente que tú dices, ay, él es alguien que Dios ha bendecido un chorro. Obsérvalo. Y dime si no son personas generosas. Y dime si no son personas que se deshacen por dar. Y dime si no son personas que bendicen a otros. Y dime si no son personas que se entregan en servicio a los demás. ¿Quieres saber qué piensa el Señor de las riquezas? Acerca de las riquezas, mira a quien tiene las riquezas.
La iglesia bautista en general, los movimientos bautistas han sido un movimiento muy poderoso que se ha preservado a lo largo de los años desde la Reforma Protestante. Y un común denominador de la gente de la iglesia bautista es que es gente generosa. Y es gente que abre templos con una mano en la cintura porque el Señor los bendice y les sigue dando y les sigue dando porque tienen un corazón para dar. Así que es un buen secreto. O sea, ¿quieres saber qué es lo que piensa el Señor acerca de la riqueza? Mira a quien Dios le ha dado riqueza y ve cómo la administra. Porque dice la Escritura en Mateo 6:24: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. No dice servirá a uno y servirá al otro, dice odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y por lo tanto no va a ser leal o va a despreciar al otro. Y Jesús concluye muy enfático: no se puede servir a Dios. ¿Y a quién más? Y al dinero. No se puede servir a Dios y al dinero. ¿Significa esto que el Señor condena el dinero? No. Una vez más, no, el Señor no condena el dinero. Jesús no condena el dinero. Él sabe que es un medio de intercambio que es útil. No es el problema tener dinero. El dinero no es el problema. El problema es que a veces lo amamos. El problema es que a veces buscamos quererlo y tenerlo y ponerlo en primer lugar. Ese es el problema con el dinero. ¿Sabes por qué? Porque quien ama a algo o a alguien está dispuesto a hacer lo que sea por él y renuncia a sí mismo por ese objeto. Hay mucha gente que se ha empecinado completamente por la riqueza, por el dinero, que ha perdido su moral, ha perdido sus principios, ha perdido sus ideales con tal de tener más. Y eso es muy peligroso. Porque cuando amamos el dinero, nuestra vida se pone a su servicio. Y entonces de ahí nace la explotación. Difícilmente puede haber riqueza justa, porque normalmente detrás de la riqueza siempre hay explotación, hay corrupción, hay sobornos, hay engaño. ¿Me entiende? Por eso el Señor Jesús dice, esto no está a discusión y este es un no negociable. O se sirve a Dios o se sirve al dinero. O tu corazón se motiva por agradar a Dios o tu corazón se motiva por alcanzar más y más y más y más plata. Por eso Jesús dijo, y vuelvo a repetir, ahí en Marcos 10, mira lo que dice en Marcos 10, versículo 23. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos, hermanos. Qué difícil es entrar en el reino de los cielos. Qué difícil es hacer que una persona acepte a Dios como su rey. Porque si Él es el rey, porque si Él es el Señor, entonces, ¿quién tiene la última palabra sobre los bienes materiales? ¿Quién tiene la última palabra sobre el fruto de nuestro trabajo? Él. Entonces, si pretendemos entrar o si pretendemos formar parte del reino de los cielos, no puede haber dos reyes ahí adentro. Hay un libro, bueno, es una biografía de un hombre que me ha encantado leerlo de pe a pa, Rhys Owens. Les invito a que lean la historia de Rhys Owens, porque en la historia de Rhys Owens, él empieza un trato con Dios, donde el Señor va tomando control de su vida poco a poco, y llega un punto en el que hasta él le reclama al Señor, le dice, pues si ya te di todo lo que tengo. Y el Señor le dice, no necesariamente. Tú
Tú todavía decides qué haces con tu dinero, tú todavía decides a quién se lo das. Permíteme a mí decidirlo. Deja que yo tome control de esas áreas también. Es un libro hermoso. Entonces dice la Escritura que el Señor Jesús dice que no se puede entrar al reino de los cielos con todo lo que tenemos. Así se llama este sermón, todo lo que tengo. Lo voy a volver a decir porque es un mensaje ahí subliminal entre líneas. No se puede entrar al reino de los cielos con todo lo que tenemos. No se puede. Así como veíamos hace unos domingos que a veces va a ser necesario cortar una mano o cortar un ojo, y que es un sentido metafórico, no literal, que tenemos que desprendernos de algunas cosas, también el Señor Jesús está hablando, no se puede entrar al reino de los cielos con todo lo que tenemos. Hey, le dice este joven, ¿quieres entrar al reino de los cielos? ¿Quieres ganar la vida eterna? Deshazte de lo que tienes, porque es un lastre. Dice Facundo Cabral, el conquistador, por cuidar su conquista, se vuelve esclavo de lo que conquistó. ¿No? Y yo lo veo mucho con un perrito, ¿no? O sea, tú cuando andas por la calle andas libre, pero si tuvieras una mascota, tú no puedes andar libre por la calle porque o lo sueltas y se te va, o lo traes contigo. Y entonces, según tú conquistaste a ese perrito, pero al final tú terminaste haciéndote esclavo de lo que conquistaste, porque ya no puedes ir a donde tú quieras porque necesitas portar a ese perro por todos lados. ¿Me estoy explicando? Y a veces nos convertimos en esclavos de las riquezas. Porque no se puede entrar al reino de los cielos con todo lo que tengo, con todo lo que tenemos. ¿Y qué dice Jesús? Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Y arriba, estamos hablando del primer siglo, todavía no existían las agujas para tejer, no está hablando de una aguja para coser. Las agujas eran las puertas de la ciudad amuralladas, que eran como árabes que terminaban así con un piquito. Eran puertas de servicio, chaparritas de este tamaño. Entonces había que adiestrar al camello para que el camello se arrodillara y avanzara como soldado y entrara a la ciudad. Y es lo que está diciendo el Señor Jesús. Es más fácil que un camello sea adiestrado, sea disciplinado y sea forzado a entrar por el ojo de una aguja, a que un rico entre al reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Y vean qué comparativa hace él. Así que después de este gran discurso y después de que este hombre rico, entristecido, se va, los discípulos empiezan a mirarse el uno al otro y dice: si este hombre no se pudo salvar, entonces ¿quién? No, hombre, si él era el rico, el que tenía todo y guardaba los mandamientos al pie de la letra, y él no pudo salvarse, entonces ¿quién? Y entonces tienen que venir y preguntarle al Señor: entonces ¿quién podrá salvarse? Si él, que cumple la ley y fue perfecto, no pudo, entonces ¿quién sí puede, maestro? ¿Y qué les dice el Señor Jesús? Es que ustedes no pueden. Jamás podrán. Entrar al reino de los cielos es algo que es humanamente imposible. Pero para Dios no hay nada imposible, porque Dios se encarga de darle salvación y acceso al reino de los cielos. Así que Pedro le dice: a ver, Señor, no sé si estoy entendiendo, pero dime si voy bien. Nosotros hemos dejado todo. Todo, Señor. Dejamos todo. Dinos si nos hace falta algo más, al igual que este pobre joven. ¿Y qué será esto de dejar? ¿Será abandonar a la deriva a mamá y a papá y a los hijos y ahí nos vemos, vas a ir No, porque mismo Santiago dice: el que descuida, ¿sí es Santiago? Creo que sí. O Pablo, el que descuida para los de su casa, dice, también es peor que un pecador, es peor que los que están afuera. O sea, ¿cómo no vienen a proveer? Y estaba también el tema del Cordán, que ya lo vimos hace tiempo, donde los fariseos hacían que la gente dejara de mantener a sus padres por traer una ofrenda al templo. Peligrosísimo. Y el Señor Jesús se enardece y se enoja con ellos y dice: a ver, ¿ustedes están diciendo que está bien descuidar y dejar a la deriva a los padres por traer una ofrenda al templo? No, porque la vida y la dignidad de la vida están antes que cualquier otra cosa. El reino de los cielos así funciona. Así que, ¿a qué se refiere esto de dejar una casa, de dejar un padre, una madre, una heredad? No tiene que ver con un abandono a la suerte, porque entonces estaríamos negando la fe misma. Tiene que ver con un abandono a las órdenes o a los intereses. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Tampoco es un acto destapado de rebeldía, ¿verdad? Pero tiene que ver con antes yo obedecía a los intereses de una herencia.
Antes yo obedecía a los intereses de un trabajo. Antes yo obedecía a los intereses de mi padre, pero ahora yo obedezco a los intereses del reino de los cielos. ¿Están entendiendo? A eso es a lo que el Señor Jesús se refiere a dejar. Porque los discípulos dicen, a ver, Señor, nosotros dejamos todo. Y el Señor Jesús dice, sí, porque el que no deja hermanos, hermanas, padre, madre, hogar, hijos, no puede entrar en el reino de los cielos. Pero no es un abandono hacia la brava, ¿no? Pues quien quisiera ya, adiós a todas las responsabilidades, ahí nos vemos. No, tiene que ver con esto, con la obediencia del corazón. Porque quien vive solo para su casa o para su padre o para su propiedad o su heredad, vive para agradarles. Sin embargo, quien deja eso y pone el evangelio y la causa de Jesús como su causa, como su rey, como dicta la agenda y la administración del reino, entonces él es llamado digno en el reino de los cielos. Es lo que está diciendo el Señor Jesús. Es lo que está diciendo el Señor Jesús. Y qué difícil es. Todavía no somos padres, pero supongo que qué difícil es querer forjar un futuro a tus hijos y que el Señor los quiera estar llevando por otro lado y tú no, es que van a sufrir y van a batallar y el Señor, pues por acá, me explico, es dejar eso a un lado con tal de que el reino avance, la causa justa del reino avance. Me conmueve muchísimo un pastor bautista que hace misión en Sudamérica, Paul Washer. Él tiene un sermón donde él dice, yo sueño con el día en el que mi hijo se levante de su cuarto, tome una mochila, se despida de mí y me diga, papá, voy a hacer misiones al mundo, y aún tener miedo de que quizás nunca más vuelva a verlo. Dice, pero saber que está haciendo las cosas del reino de Dios. Y él dice, no sé cómo va a ser ese día. Dice, temores, ¿no? Como padre, aun cuando él es un misionero que dejó todo por irse a Sudamérica. Se acerca este joven rico y le dice a Jesús, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le declara que lo único que a él le falta es tener tesoros en el cielo. Y la pregunta es, ¿cómo podemos hacer tesoros en el cielo? ¿Cómo podemos hacer tesoros en el cielo? Los tesoros en el cielo se obtienen sacrificando la riqueza terrenal y siguiendo al Señor. Hay un precioso himno que dice, dejo todo y sigo a Cristo, ¿verdad? Y hay otro himno también que cantamos mucho aquí, que dice, fija tus ojos en Cristo, y lo terrenal sin valor será a los pies, a la luz del glorioso Jesús. Parece ser que este joven rico amaba demasiado las comodidades y la seguridad que le daban sus posesiones, que la misma causa del evangelio. Y te voy a decir algo, el reino de los cielos es algo que no podemos comprar, pero tampoco el reino de los cielos es algo que pueda o que quiera o que vaya a competir con algo más. Por eso el Señor Jesús dijo, no se puede servir a Dios y las riquezas. El reino de los cielos no está para competir con nada más. Y estos son los innegociables con los cuales cerramos esta serie. El reino de los cielos no se puede comprar, ni tampoco compite con nada más. Este joven no daba la talla, aunque él creía que sí daba la talla. Y Jesús le dijo, yo creo que tú sí puedes ser como yo, sígueme. Pero sabes que una cosa te falta. Y ese joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él dijo, no, Señor, yo no puedo seguirte. Y es que sabes que a veces las riquezas nos impiden, nos estorban seguir al Señor. Y todos tenemos algún aspecto, dentro de nuestra vida, no necesariamente las riquezas, pero todos estamos dentro de este montón, donde seguramente hay alguna área que si el Señor nos dijera, deja eso y sígueme, ¿cuántos le dirían que no al Señor? ¿Cuántos le dirían que no al Señor? Porque a veces podría costar el empleo, una segunda vida,
algún cargo, alguna posición, con tal de ganar más a Cristo. Seguir al Señor Jesús es un precio demasiado alto, hermanos. Por eso Jesús dijo, qué difícil es entrar al reino de los cielos. ¿Qué hubiera pasado si este joven le hubiera dicho que sí? ¿Y qué pasaría si tú le dijeras que sí al Señor? Yo siempre he visto en la ofrenda y en los diezmos. No voy a entrar en discusión ahorita que si son bíblicos o no son bíblicos ahora en el Nuevo Testamento, no, eso lo podemos tratar después si quieren. Pero ofrendar, diezmar, es una preciosa oportunidad de demostrarle al Señor que no nos gobierna el dinero. Pero si también al ofrendar y al diezmar somos mezquinos, le robamos a Dios. Y nadie le roba. Yo siempre he dicho, o das el diezmo aquí, o lo das en la farmacia, o lo das con un choque de tu carro, o lo das pagando el seguro, o lo das pagando una cita médica. Como quiera lo vas a dar. No podemos robarle a Dios. Nadie le roba a Dios. Y también he dicho, porque ustedes nos conocen como iglesia, no somos mezquinos con el dinero. Si tú algún día sientes en tu corazón darle tu diezmo a alguien más que pasa necesidad, que pasa carencia, adelante. El reino avanza. Es algo entre tú y el Señor nada más. Pero también recordemos que como una organización humana hay gastos, hay luz, hay instalaciones, hay un edificio que hay que sostener. Al igual que cualquier club social, al igual que cualquier escuela, al igual que cualquier lugar de educación, se ocupa. Pero es una oportunidad preciosa ofrendar y diezmar para decir, yo no tengo un corazón por el dinero. Yo no tengo problema con esto, decirle al Señor, aquí está, de lo que tú nos das. ¿Qué les parece si oramos? Señor, en esta tarde, aquí estamos, Señor. Y nos queda claro que no podemos entrar al reino de los cielos con todo lo que tenemos. Nos queda claro que una cosa nos falta. Nos queda claro que nadie puede competir contigo, Señor. También nos queda claro que el reino no se compra, no se vende. También nos queda claro que si algo damos o algo hacemos, lo queremos hacer con toda la gratitud del mundo. Señor, porque tú eres digno de eso y mucho más. Porque tú eres digno de eso y mucho más. Señor, ayúdanos a estar listos y dispuestos a pagar el alto precio de lo que cuesta seguirte. Ayúdanos a entender que todos estos innegociables son necesarios en nuestra vida, que nuestra vida los refleje si es que hemos de formar parte de tu reino. Ayúdanos a entender que todo es tuyo y que de lo recibido de tu mano nosotros te damos, Señor. Tuya es la gloria, la honra y la alabanza. Nuestro cántico y nuestra adoración son tuyos y son para ti, Señor. Y de lo recibido de tu mano nosotros te damos con mucha gratitud, con mucha alegría. Traemos delante de ti, Señor, lo que somos, porque tú eres proveedor, porque tú eres fiel y porque tú eres nuestra mayor riqueza, Señor. Porque si te tenemos a ti no nos falta nada. Tú eres suficiente. Ayúdanos a entender este cambio de paradigma y ayúdanos a entender cuán ricos somos si te tenemos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.